Hola a todos, los saludo de nuevo desde Alodoc. Gracias por estar ahí, del otro lado, conectados y con muchas ganas de aprender acerca de temas de salud. Vértigo es esa sensación de que el mundo entero está girando de manera repentina. ¿Cómo podemos controlarlo? Ese es el tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. El vértigo se manifiesta de distintas formas según el organismo. Incluso puede confundirse con mareos y es esa sensación de que el mundo entero está girando, de que nos vamos a caer, de que no podemos sostenernos. Es un desequilibrio total. Así que para hablar del tema y para aprender mucho más, estamos con la especialista Patricia Mejía, otorrino. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Un gusto tenerla de nuevo, doctora. ¿Por qué se produce el vértigo? Bueno, el vértigo, como lo dijiste súper bien, es una sensación alucinatoria de movimiento, es decir, estamos quietos y sentimos o que el mundo gira o que nosotros giramos. Hay múltiples causas. Las más comunes son el vértigo periférico, o cuyo origen es en el oído interno, que nos compete a los otorrinos. Pero del vértigo periférico hay muchas causas. Digamos que el más común es el vértigo posicional benigno. Es que unas celulitas se salen de su posición en el oído interno y cada que nos movemos, entonces esas celulitas se mueven y sentimos una sensación horrible de giro, pero que es corta, normalmente segundos a minutos. Hay otro vértigo, digamos, más severo, que es el de la enfermedad de Meniere, que se asocia a esa sensación alucinatoria de movimiento, pero ya dura horas, pérdida auditiva, sensación de oído tapado o depresión en el oído, y esta tiende a ser progresiva y requiere manejo con medicamentos a largo plazo. Otra causa también muy común es el vértigo asociado a migraña, es muy común. Todas las personas que sufren de migraña tienen más riesgo de padecer cualquier tipo de vértigo. Uno de ellos es el vértigo migrañoso, pero también les da más vértigo posicional o otros tipos de vértigos. Y digamos, siempre ha existido, digamos, el vértigo asociado a la ansiedad, y ahora que estamos todos más ansiosos, claro, incluyéndome, porque cambió el trabajo, porque cambió la vida social, porque cambió la forma de relacionarnos, se ha aumentado mucho la incidencia del vértigo, porque se ha encontrado que el vértigo y la ansiedad son dos enfermedades que se unen y se potencian. Entonces hay que tratar las dos conjuntamente. Esas son las principales causas, pues, periféricas, pero también hay causas centrales como un tumor cerebral, que es mucho más raro, pero igual de acuerdo a los síntomas, pues siempre debemos evaluarlo. Y otras enfermedades, pues, del sistema nervioso, que digamos son menos frecuentes que el vértigo posicional, pero que también su síntoma principal puede ser esa sensación molesta de mareo. Doctora, ¿este vértigo puede comenzar de una manera, digamos, discreta, suave en el paciente y se puede ir agudizando con el paso del tiempo? Sí, sí. Hay muchos tipos de vértigo, entonces todos estos que te dije tienden a ser recurrentes. Es decir, a uno le da una crisis, está una semana mal, vuelve mejor. A veces empieza leve y va empeorando, o a veces la primera crisis es la más severa, porque hay otro tipo de vértigo que es el asociado a enfermedades virales, que también lo hemos visto mucho con el COVID, pero cualquier virus respiratorio o incluso gastrointestinal lo puede producir. Entonces ahí el inicio es muy severo, una semana sin poderse ni siquiera parar de la cama, náuseas, vómito, en ocasiones hay pérdida auditiva y tiende a ir mejorando. O sea, la presentación varía y más, no hay hay muchos exámenes, pero no hay un examen específico que nos diga exactamente cuál es la causa de vértigo, no, es la evolución de la enfermedad y la evolución del paciente lo que nos hace pensar en uno u otro tipo de vértigo. Doctora, ¿el vértigo se cura definitivamente? Porque por lo general estas personas que sufren de vértigo constantemente, o pues tienen periodos donde es más frecuente, pero siguen sufriendo de lo mismo. Digamos que el vértigo sí se puede curar o estabilizar, pero una persona que sufre de vértigo tiene más riesgo de que esto le repita. Digamos que lo del vértigo viene como en el ADN de las personas. Mira que hay personas que se meten en esos juegos, licuadora, y salen como si nada. Y hay personas que vamos en un ascensor y sentimos ya una molestia. Entonces eso va en el ADN. El vértigo sí tiene cura y tiene control. Por ejemplo, el vértigo agudo por infecciones virales mejora completamente con el tratamiento. Y el vértigo
Ya el vértigo de Meniere y el vértigo asociado a migraña tienden a ser crónicos, pero se pueden controlar. Entonces, no es que una persona que tenga de vértigo esté desahuciada y no haya nada que hacer, hay muchas cosas por ofrecerle y también unos ejercicios que ahorita también espero que hablemos de ellos, que sirven mucho para que hagan en la casa y que ayudan a mejorar la estabilidad sin depender todo el tiempo de pastillas. Seguro, doctora, en unos momenticos ya hablamos de ellos. Vamos por el momento a mirar causas, posibles causas del vértigo periférico central. Aquí están. Vamos a revisar entonces, doctora, según lo que usted nos ha contado. Este vértigo periférico está asociado a un problema que es en la parte del oído interno o laberinto vestibular que controla el equilibrio, como usted nos lo acaba de explicar. Por eso es que las personas sienten ese mareo y esa incapacidad a permanecer en pie, porque sienten que se van a caer. Algunos medicamentos también, como los antibióticos, aminoglucósidos y los diuréticos, pueden causar también este tipo de vértigo. Están asociados directamente a estos síntomas. El vértigo periférico también, como usted ya lo mencionó, también puede estar en la enfermedad de Meniere y en algunas lesiones que puedan existir al interior del oído. Sí. Y que pueden desarrollar posteriormente entonces ese vértigo. En el vértigo periférico podemos hablar de esa inflamación del nervio vestibular, de esa irritación del oído interno, de la presión en el nervio vestibular, vértigo postural benigno. Este es, claro, este es el común porque este es, por ejemplo, cuando nos paramos muy rápido de la silla o cuando giramos la cabeza muy rápido. Este tipo de sensaciones pues los tenemos constantemente y digamos que no son malignos, no son, pues es pasajero. Sí. Bueno, ¿algún otro que quiera adicionar, doctora? No, esos son muy importantes y el asociado a migraña es muy, muy común. Muchos niños, por ejemplo, el primer episodio de vértigo, no tienen dolor de cabeza, nada. Si hay historia familiar de migraña, siempre debemos pensar en una migraña. Están muy, muy ligadas estas dos enfermedades. Y también niños ansiosos, porque la ansiedad se asocia mucho al vértigo. De hecho, es muy raro que a los niños les dé vértigo, pero la primera crisis de vértigo decimos, o tiene una crisis de ansiedad o primera manifestación de una migraña. Y en los adultos también se asocia mucho a la migraña y a la ansiedad. Qué importante ese dato, doctora, porque no, pues digamos que en los niños uno no pensaría que es frecuente este tipo de enfermedades. Afortunadamente es raro, pero uno se asusta porque también hay que descartar una lesión cerebral, una neuritis. Bueno, pero lo más común es eso, una migraña o una crisis de ansiedad. Bueno, un vértigo de este tipo, que es el que ustedes controlan, que es el más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿qué implicaciones o mejor qué afecciones tiene para la salud? Bueno, el vértigo, yo quiero decirle a los pacientes que generalmente no es grave, no indica que haya una enfermedad grave, pero los síntomas son muy, muy molestos y muy incapacitantes. Es más eso, que te incapacita, a veces no te deja parar de la cama, pero siempre hay muchas cosas para ofrecer. Entonces, si es un vértigo agudo, por medicamentos, se ha pasado con los de la tuberculosis, con algunos antibióticos, principalmente los aminoglucósidos que se usan para las infecciones urinarias, suspender el medicamento, hacer el tratamiento. El asociado a una infección viral, hacemos un tratamiento con esteroides, desinflamamos el nervio, pues es muy importante la causa. Y lo que le recomiendo a todos los pacientes con vértigo, pero principalmente a los del vértigo posicional benigno, porque digamos un mareito suave cuando uno se mueve no es una enfermedad, pero cuando es una constante, entonces la gente a veces ni duerme porque dice me volteo de lado en la cama y me da el mareo. O empiezan a hacer una rigidez del cuello porque cada que se mueven les da vértigo. Digamos que ahí ya sí se vuelve una enfermedad, pero que tiene tratamiento. Se llaman los ejercicios vestibulares o ejercicios de reeducación vestibular y hay fonoaudiólogas especializadas en esto que hacen la terapia, pero incluso yo también le digo a los pacientes, mire videos, miren YouTube, miren Google, porque son, digamos, muy sencillos, movimientos de los ojos, de la cabeza, y eso hace que el cuerpo como que se estabilice, reposicionamos las células que se llaman los otolitos en el oído interno y mejoran los síntomas mucho. Eso sí, una persona que le esté vértigo le puede repetir, pero uno puede estar haciendo los ejercicios, estimulando el equilibrio para no depender solo de la medicación. Y digamos que estos pacientes también van aprendiendo a sentir en qué momento les va a dar, ¿no? Entonces ya tienen como una serie de medidas
importantes que deben seguir y atender para cada capítulo, cada episodio. Claro que sí, pero muy importante que hagan los ejercicios porque para que recuperen su vida normal, porque yo le digo, para que pueda hacer gimnasia, para que pueda una vida normal, porque a veces se limitan mucho, no puedo ir a este sitio, no puedo dormir. Entonces, los ejercicios vestibulares yo creo que es la principal recomendación para que los hagan en la casa y no tienen que ir ni a donde un médico, ni a que les manden medicamentos, son muy buenos. Bueno, doctora, más adelante, de verdad, yo quisiera que nos diera por lo menos dos tips de estos ejercicios porque quiero invitarla a que miremos detalladamente los síntomas del vértigo. Atención televidentes también, si ustedes están sintiendo algo de lo que vamos a mencionar, pues hay que identificarlos y obviamente consultar porque hay que dar con el origen de lo que nos está produciendo ese mareo o ese vértigo. Vamos a comenzar a revisarlos, doctora. Tener una sensación de movimiento, sí, es constante, es como que el mundo está girando y me voy a caer, no puedo sostenerme, es el principal, sí. Problemas para enfocar la vista también, podría ser síntoma de vértigo, cuando empezamos a ver entonces problemas para enfocar. Sí, es que hay un vértigo también asociado a los ojos, como al movimiento de los músculos. Ahí también sirven los ejercicios, porque empiezan a mover los ojos, a contraer estos músculos y a estabilizar el cuerpo. Perfecto. Mareo, sí, está asociado, relacionado con lo que ya anteriormente mencionamos. Pérdida auditiva incluso puede presentarse en alguno de los oídos y ese podría ser un síntoma o de un comienzo. Sí, la pérdida auditiva se asocia o a la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad crónica, o a un vértigo agudo severo asociado a una infección viral. Igual siempre hay que descartar también algo cerebral, hacemos una tomografía. Una enfermedad cerebrovascular o un derrame, esa puede ser la primera manifestación, un vértigo y pérdida auditiva. Es más raro, es más común viral o por otras causas, pero sí se puede asociar al vértigo. Doctora, pérdida del equilibrio, es lo usual, digamos que es la primera manifestación. Sí. ¿Zumbido en los oídos? Sí. ¿Cómo es esta sensación? Eso es cualquier sonido que tengamos en los oídos y esa sensación siempre se asocia a pérdida auditiva, porque si hay pérdida auditiva hay sonido en los oídos. O también a veces es que el oído esté tapado con presión, a veces incluso un tapón de cera, sobre todo en los ancianos, les da este tipo de vértigo. Uno les limpia el tapón de cera y se mejora. Y ya los ejercicios pues para acabar de recuperar el equilibrio. Claro, usted ha hecho también da zumbido en los oídos. En esos ejercicios, bueno, son bastante importantes. Pueden acompañar también náuseas y vómito, los demás síntomas ya mencionados, incluso pues si se logra esa migraña grande que se produce. Sí, eso. Cualquier vértigo, así sea un vértigo leve, puede dar síntomas vagales que son náuseas, vómito, diarrea, sudoración, palidez. Por eso la gente cree que es algo grave, aunque en realidad, como te digo, generalmente no es grave. Y ya cuando se asocia a migraña, en los episodios hay dolor de cabeza unilateral, pulsátil, como asociado a una migraña. Pero pueden haber crisis de vértigo y crisis de migraña separados y ser una misma enfermedad. Si se controla la migraña, se controla también el vértigo en este tipo de vértigo, porque hay otros diferentes. Doctora, incluso problemas para tragar puede presentarse si la inflamación es tan grande. Yo creo que cuando vemos eso hay que pensar es en una enfermedad cerebrovascular o un derrame, porque hay daño neurológico de toda esta zona. Un vértigo periférico no da nada de eso. Muy bien. ¿Y qué pasa con los problemas en los movimientos en los ojos? Lo que pasa es que cuando los músculos de los ojos no están funcionando bien, también hay un mareo. Entonces uno se sienta en el computador y empieza a marearse o enfoca y se marea. Y esos son unos ejercicios de ortóptica que son parecidos a los ejercicios vestibulares con movimientos de los ojos, de la cabeza y ayudan. Bueno, doctora, ¿y qué ocurre en los casos de los pacientes que presentan parálisis facial? ¿Está relacionado también? ¿Podría ser con el vértigo? Podría estar relacionado. La parálisis facial, la más común, se llama idiopática y solo hay parálisis facial sin otro síntoma, pero en todas las personas que nos dio varicela, pequeñas por ejemplo, tenemos un virus que se llama el virus de la varicela zoster y cuando se reactiva, en algunos pacientes da lo que se llama culebrilla, que puede dar el oído y normalmente da vértigo y parálisis facial, sobre todo ese tipo de vértigo. Y siempre, pues, si tenemos la sospecha o no encontramos una causa clara, ordenamos pues una tomografía, pero se asocia mucho al virus y normalmente se mejoran completamente. Eso quería preguntarle, ¿es reversible esta parálisis? Sí, normalmente es reversible, desinflamamos el nervio y damos también antivirales porque se asocia mucho al virus varicela zoster o herpes zóster. Bueno, doctora, trastorno del lenguaje también puede presentarse, debilidad en las extremidades, visión doble, todos estos síntomas. Cuando hay trastornos del lenguaje, dificultad para tratar y debilidad en las extremidades,
es un vértigo central, exacto como dice ahí. Entonces, un vértigo central o es por una migraña o es porque tenga un derrame o algo en el cerebro. Hay que hacerle a todos estos pacientes que tengan, además del vértigo, trastornos de movimiento, trastornos para tragar y esto, descartar un SB, un derrame. Y un SB no solo le da a los ancianos, también le puede dar a jóvenes si tenemos algún factor predisponente. Entonces, es sobre todo en el central, hay que ser muy cuidadosos de hacer eso, pero el periférico no da, solo da síntomas periféricos de vértigo y el malestar ya que produce el vértigo, náuseas, vómito, diarrea, sudoración, palidez. Perfecto, doctora, qué importante esa claridad. Hacemos una pausita muy breve en Alodoc, ya regresamos, estamos hablando de vértigo, ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos. Quisimos hacer hoy el programa de Alodoc sobre el vértigo. Hemos aprendido muchísimo de la mano de esta especialista. Gracias, doctora. Hablemos del tratamiento. Inicialmente siempre, pues si hemos tenido a alguien cerca con vértigo, sabemos que hay un reposo que es recomendado. Ese es como el primer, digamos, paso a seguir cuando se tiene vértigo. Pero estamos hablando de un reposo de cuánto tiempo, cuánto es lo ideal, si es incapacitante esta enfermedad. Bueno, yo creo que depende mucho del tipo de vértigo. Cuando es un vértigo agudo severo asociado a infección viral, sea el COVID o cualquier otro virus, porque eso ha existido toda la vida, normalmente una semanita es el reposo. Pero en los otros tipos de vértigo es 1 o 2 días y lo que yo siempre trato de decirle al paciente es haga lo que pueda, porque el reposo no va a favorecer la curación. El reposo es porque es por el riesgo de que si uno se para se cae, pero no favorece la recuperación. Tratar de hacer la vida normal, consultar, porque es que hay muchos tipos de vértigo, no automedicarse ni porque esto tomó el vecino o el familiar, porque hay muchos tipos de vértigo y todos tienen diferente tratamiento. Por ejemplo, si es el asociado a migraña, controlando la migraña con los betabloqueadores o medicamentos pues, que se toman diario, se controla el vértigo. Si es el vértigo de Meniere, ya si tiene un tratamiento especializado como para disminuir la presión del oído, ahí usamos la betahistina y otros diuréticos. Si es un vértigo posicional, empezar a hacer los ejercicios de manera progresiva. Al principio uno les dice, hágalo suave porque pues igual está muy mareado. De manera progresiva y los ejercicios lo van estabilizando. Si es por virus, hay que dar antiinflamatorios. Pues como tratar de buscar siempre la causa porque no todos los vértigos son iguales. Si tenemos otros síntomas como los que nos decías, no podemos mover medio cuerpo, no podemos tracar, no podemos hablar, siempre pensar que ya no es un vértigo periférico, sino en un vértigo central que debemos consultar y evaluar que no sea, pues lo más común es o un derrame pues que puede ser pequeño o algo en el cerebro, pues es raro, pero siempre hay que descartarlo si hay otros síntomas además del vértigo. Siempre es mejor descartar, doctora. Sí. La invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes. Sí. Vamos a la consulta. Hola a los dos, mi nombre es Felipe Mora. ¿Los medicamentos para el vértigo pueden quitar el sueño? Gracias por preguntar, doctora. ¿Qué le contestamos? Bueno, normalmente no, pero cada persona tiene, digamos, una reacción diferente a los medicamentos. A ver, en el vértigo agudo de los virus, como uno da esteroides a altas dosis, pero los da pues por un tiempo seguro, sin otras reacciones adversas, sí es común que los esteroides activen mucho al paciente y les dé insomnio. La betahistina, que es tan usada y todo el mundo se automedica con ella, algunos pacientes lo reportan, pero el medicamento como tal no quita el sueño. Los otros generalmente no, pero como te digo, cada paciente es diferente. Claro. Incluso hay medicamentos que son sedantes y se lo das sobre todo a los ancianos y antes lo activa y no lo deja dormir. Entonces es ser muy cuidadoso, no automedicarse y siempre hay otras opciones. Consultar, me pongo ansioso, no me deja dormir, vamos a ensayar otros. Es muy variable. Es variable, perfecto. Sigamos contestando, vamos a la consulta. Hola, Doc. Mi nombre es Juan David Porras. Quiero saber si sufro de vértigo y tengo los oídos tapados, ¿puedo aflojar la cera con gotas?
¿Usted lo recomienda, doctora? Sí, eso les decía, para la cera es muy importante las goticas, yo sí las recomiendo mucho, incluso antes de consultar al otorrino o al médico, porque las goticas van ablandando la cerita y ella se va saliendo y es más fácil aspirarla, si está asociado a eso. Obviamente si no tenemos un tapón de cera y nos empezamos a aplicar gotas, antes nos sentimos más obstruidos porque ahí quedan resticos de gota, por eso lo más importante es consultar. Muchas veces es solo un tapón de cera, uno le limpia la cerita, los ejercicios y ya se curó y no necesita más medicamentos, pero cada caso es diferente. En caso de que ya sepamos que tenemos un tapón de cera, goticas y no meternos nada al oído. Normalmente empieza a salir solita y si no es suficiente, consultamos al otorrino, nosotros tenemos un aspirador especial y empezamos a sacarla. Doctora, ¿en qué casos el vértigo requiere cirugía? Bueno, en el vértigo, por ejemplo, de la enfermedad de Meniere. Esa es una enfermedad crónica, incapacitante, que puede ser progresiva. Hay vértigo muy severo que es recurrente con horas de duración y pérdida auditiva normalmente de un oído. Hay casos muy raros de los dos oídos. En esos casos, cuando es muy severa, no se logra controlar el vértigo con ningún medicamento, digamos que hay dos opciones. La primera es como un daño químico del oído. Entonces infiltramos aminoglicósidos, que son esos antibióticos fuertes que dañan el oído para que dañe la audición. Entonces, es como digamos, no digamos así. Ese químico afecta al oído totalmente, entonces ese oído deja de funcionar. ¿Para qué? Para que no haya estímulo vertiginoso. Pero como el oído deja de funcionar, también pueden quedar sordos por ese oído. Pero hay gente que está tan severamente comprometida que dice, no importa, por el otro escucho, pero no puedo vivir con este vértigo, no puedo manejar, no puedo llevar una vida normal. Prefieren sacrificar la audición de un oído. Y ya, si este no funciona, hay una cirugía, pero esas las hacen los otorrinos, digamos, más especializados en el oído, que se llaman los otólogos, y si hay una cirugía para disminuir la presión del oído interno y liberar ese líquido, que es la causa de la enfermedad de Meniere. Digamos que este sería el único vértigo que se maneja quirúrgicamente, o ya el vértigo central, pues si uno tiene un tumor que le está comprimiendo el nervio del equilibrio, el nervio vestibular, esa sería una cirugía para sacarlo. Como básicamente son como las dos principales causas. Lo otro es más con medicamentos y con terapia. Y con terapia, perfecto. Bueno, usted ha sido muy enfática en los ejercicios. Sí. ¿Puede mostrarnos por lo menos 2 o 3 que podemos hacer, que los pacientes que de pronto estén viendo este programa, pues puedan hacer desde su casa para mejorar? Claro que sí. Entonces quiero enfatizar que los ejercicios son muy importantes, que ayudan muchísimo a todos los tipos de vértigo y que solo requieren compromiso del paciente. Normalmente lo que hacemos es movimiento de los ojos y de la cabeza para estabilizar del cuerpo. Entonces cogemos, por ejemplo, con el dedo y empezamos a acercarlo y separarlo, eso estimula, hace los ejercicios de los músculos de los ojos y eso mejora mucho el vértigo. Movimientos de la cabeza, estimula también, movimientos hacia lateral, movimientos del cuerpo, como nos acostamos, nos paramos, y hay una serie de movimientos que se llama pues, la maniobra de Epley, que se usa mucho para reposicionar los canalículos pues, del oído interno. Pero básicamente movimientos de los ojos, de la cabeza, de vibración. Les ponen, pues cuando ya van a terapia, una base que no es fija, sino ondulada, para que haya estos movimientos y empiecen a estabilizarse. Pero los de los ojos y de la cabeza, en la casa uno inmediatamente empieza a ver la mejoría y son más sencillos. Ya cuando eso no funciona, las fonoaudiólogas hay unas especializadas en terapia del equilibrio y hacen ya todos estos ejercicios como digamos más avanzados. Pero si ponen en Google y en YouTube ejercicios vestibulares, rehabilitación vestibular, van a encontrar un montón que van desde lo básico hasta lo, digamos, avanzado y sirven muchísimo para todos los tipos de vértigo y sobre todo para prevenir las recurrencias. Porque a las personas que le da una vez vértigo tiende a recurrir. Sí, eso sí es frecuente verlo. Doctora, finalmente, en 30 segunditos, recomendaciones para nuestros televidentes que posiblemente estén padeciendo de vértigo. Bueno, tratar de controlar las enfermedades asociadas como la migraña, evitar el café, el cigarrillo, hacer los ejercicios recomendados, tener una vida también sana y activa. Mientras más quietos somos, más propensos a hacer estas enfermedades. Porque yo le digo, haga su vida normal, sea activo,
activo, como estimula todo el tiempo el equilibrio, si hace deporte, si corre, eso ayuda. Y ya, pues obviamente hay cosas que no se pueden manejar, consultar porque hay muchas opciones y cada paciente requiere su enfoque. Perfecto, doctora, siempre consultar. Gracias por la información y por todas esas recomendaciones. Y por supuesto a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar ahí siempre del otro lado acompañándonos. Recuerde que nos pueden escribir a lodoc@telemedellin.tv. Nos vemos.